Bienvenidos, manitas. Reciclando una lata, fijaros qué bonita cesta nos podemos hacer. Así de sencillo. ¿Me queréis acompañar con el paso a paso? Pues venga, que empezamos. Para la manualidad de hoy voy a trabajar sobre una lata. Esta lata de galletas que no tiene tapa porque no sé ni dónde está. Pero bueno, me sirve para esta idea. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pasarle una lija de grano grueso por toda la lata para quitarle este brillito. No sé si veis la diferencia de aquí y aquí. Y esto nos ayudará a que todo lo que le apliquemos encima se agarre mucho mejor. Lo siguiente, vamos a aplicarle una imprimación. Y una vez esté seca, seguiremos trabajando. Vamos a pasar a hacer ya el craquelado. Para ello necesitamos dos colores. Yo voy a utilizar estos dos tonos en azul que voy a mezclar entre sí porque ni lo quiero tan clarito ni lo quiero tan oscuro como este. Este es un azul francés y este es un azul cielo. Y el segundo color que voy a utilizar es este, el crema marfil. Yo he escogido estos tres colores en base al papel que tengo para hacerle el decoupage. Este es un papel japonés. Yo no lo he probado nunca, es la primera vez que lo voy a probar, pero por lo que he oído es tan finito como una servilleta, fijaros cómo se transparenta, pero tan resistente como el papel de arroz. El primer color que vamos a aplicar es el color oscuro, hará de base, y el color que le aplicaré encima será este marfil, que será la pintura que va a craquelar, entonces se verá el azul del fondo. Aplicamos una capa tanto por dentro como por fuera y dejamos secar. Algo que se me había olvidado y que vosotros tenéis que hacer antes de aplicarle la imprimación y pintarlo es que le tenemos que hacer unos agujeros a la lata, enfrentados a 1 centímetro del borde. Si lo hacéis ahora, como vais a ver, tampoco pasa nada, pero mucho mejor si los hacemos antes. Pasamos ya a hacer el craquelado. Simplemente vamos a usar cola blanca o cola de carpintero. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cómo apliquemos la cola no importa, lo único es que hay que poner una cantidad abundante de cola. Y lo vamos a ir haciendo por partes, porque tenemos que colocar la pintura encima sin que la cola se seque. Ahora ya vamos a pasar a aplicarle el color, el marfil que yo había escogido. Y aquí sí que es importante cómo colocar la pintura. Podemos colocarla toda en la misma dirección y el craquelado nos saldrá como unas líneas o en zigzag, eso como queráis. Hay que aplicar una buena cantidad de pintura, yo voy a hacerlo así y aquí sí que ya no podemos volver a pasar por donde ya hemos aplicado la pintura. Así vamos a ir haciendo toda la lata y vais a ver qué craquelado más bonito sale. Vamos a aplicarle calor. Podríais dejarlo así, se iría secando y poco a poco se iría agrietando la pintura. Pero por cuestión de tiempo yo le voy a ir aplicando calor y así iremos avanzando por el resto de la lata. Como ya va craquelando, bueno, pues hasta que la cola no se seque, esto va a seguir craquelando. Así es que aunque la pintura ahora la notemos que esté seca, la cola seguro que aún no está seco, entonces ahí no podemos todavía tocar. Así que vamos a ir con cuidado, aplicando calor y a trocitos y rodeando toda la lata. Hola a todos, ¿qué os parece el trabajo de hoy? ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿Y no estáis suscritos? ¿Aún no lo habéis hecho? Pues venga, ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, al ladito tenéis que activar la campanita en
todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que no os entretengo más, sigamos con el vídeo. Pues ya está completamente seco, han pasado unas 3 horitas. Fijaros qué bonito ha quedado aquí el craquelado. En esta parte de aquí ha craquelado menos, o sea que este lado de aquí es donde voy a hacerle el decoupage. Pues como siempre os digo, hay que rasgar con la mano o con un pincel humedecido en agua. Voy a recortar el diseño que quiero utilizar y comenzamos. Aplicamos una capa fina pero bien extendida en la superficie. Colocamos el diseño, un plástico encima y con un trapo del centro hacia afuera frotamos para quitarle las arrugas. Y por último, una capa generosa por encima del papel del centro hacia afuera y dejamos secar. Y ahora con una lima de uñas o una lija de grano fino vamos a retirar el sobrante. Lo siguiente va a ser hacerle un estarcido, que me voy a ayudar de estas plantillas. Colocamos la plantilla, mojamos el pincel, descargamos y a pequeños círculos vamos a ir marcándolo. Y ahora con la pintura que me queda en el pincel, sin mojar más, voy a darle a los bordes. Y para envejecer el interior voy a utilizar óleo en un color marrón chocolate. Para poder seguir decorando la lata ya nos toca barnizar, así que voy a aplicarle 2 capas dejando secar entre capa y capa y seguimos con la decoración. Ya está seco el barniz y ahora voy a hacerle el asa. Para el asa podéis utilizar alambre o también lo que yo voy a utilizar es el interior de unos cables de la luz, esto es el cobre, y lo voy a dejar con el color que lleva. Vamos a empezar a darle forma. Ya sabéis que yo cuando trabajo con alambre me peleo mucho con él, así es que desearme suerte para que esta vez vaya más rápido. Bueno, vamos a empezar por la parte de arriba. Buscamos el centro y cogemos un rotulador que sea algo más duro y le vamos a hacer el círculo de la parte superior. Y vamos a darle un par de vueltas. Vamos a coger un lápiz, ya unos 2 dedos, o sea unos 2,5 centímetros o así. Vamos a colocarlo y vamos a empezar a hacer una espiral.
Vamos a darle unas 3, 4 o 5 vueltas, lo que nosotros veamos. Una vez tenemos esta espiral, la podemos estirar un poquito más o dejarla tal cual nos ha salido. Y lo mismo vamos a ir haciendo del otro lado. Una vez ya tenemos la forma que queremos, no tiene por qué ser un lado igual que el otro, vamos a empezar a colocarlo en nuestra lata. Empezamos por uno de los lados, colocamos por el agujerito que le hicimos y vamos a empezar a tomar la medida de la altura del asa. Doblamos hacia arriba. Cogemos unas tenacitas de estas y esta parte de aquí no la vamos a enrollar. Vamos a hacerle una fornitura aquí también. Cogemos la puntita y comenzamos a dar giros hacia adentro, haciendo como una pequeña espiral. Y lo mismo del otro lado. Y ahora, para terminar de decorar, pues vamos a coger diferentes tipos de telas que tengamos. No tienen que estar cortado perfecto, al contrario, mal cortado, deshilachado, y vamos a ir atándoselo por aquí por el asa. Yo se lo voy a atar por aquí, por esta parte de arriba. ¿Veis? Simplemente cogemos y hacemos un nudo. Y sin pelearme mucho con el alambre, ya está terminado. Yo lo voy a usar en mi baño. Decídmelo en los comentarios, ¿para qué lo usaríais vosotros? Si os ha gustado, como siempre, regalarme dedito arriba y sobre todo compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Me ayudará un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.